Buenas tardes, mi equipo está conformado por Luis Jared, Hansel y Tania Saray. Vamos a hablar o exponer sobre el tema de presuposiciones e implicaciones. Primeramente, la introducción. ¿Qué es una introducción? La introducción es un texto reseñado, resumido, sobre el tema que vamos a hablar, del cual se te va a hablar. Es algo resumido, no te está contando todo, simplemente te está haciendo como los temas o lo que vaya a venir. Esa es una introducción. Las presuposiciones. Es un tipo de información que, si bien no está dicha explícitamente, la desprende necesariamente del enunciado. Son equivalente lingüístico a la que la mayoría de la gente llama presuposición. Debe ser asumida porque la sentencia hecha sea verdadera o tenga algo de sentido. La presuposición tiene que ser verdadera o tener algo de sentido. Por ejemplo, cada vez que nosotros nos comunicamos, usamos presuposiciones, que se supone que algo es verdadero o que también tiene sentido. También permite dar cuenta de la veracidad del enunciado de que forma parte la presuposición. La presuposición sigue siendo válida aún negando el enunciado que se deriva. Las presuposiciones, por ser significado convencionales de las expresiones, no se pueden fácilmente anular. Sin que el hablante se contradiga con ello, es posible resolver el problema, y que la única cuestión real es la velocidad a la que sea el resultado. En este tema, pues vamos a hablar también de otras cosas que son las implicaturas. Las implicaturas son una información que el emisor da un mensaje que trata de hacer manifiesta a su interlocutor sin expresar fácilmente. Así pues, la implicatura es un tipo de implicaciones pragmática, en posición en las implicaciones lógicas o semánticas, como puede ser la presuposición. Así también abordaremos implicaturas convencionales. Son todas aquellas que derivan directamente de los significados de la palabra y no factores contextuales o situacionales, así que ante un enunciado, como no solo se enuncia la consecución de un objetivo, sino que ha sido ardua y dificultosa, ese significado añadido forma parte de la semántica de la paráfrasis verdadera. También las implicaturas no convencionales se generan por la intervención de principios conversionales. De ahí que sean denominados también implicaturas conversacionales. En este sentido, la noción de implicaturas permite dar cuenta, como ya se ha indicado, de un tipo de significados de que la semántica no se puede dar cuenta. Entre ambos tipos de implicaturas hay solamente una diferencia de grado, que es cuanto a su dependencia del texto. O sea, dependiendo del texto es la diferencia. ¿Qué se refiere esto? Vamos a ver. Estrechamente vinculado, eso es a lo que se refiere. Dice que estrechamente a su vinculado al grado de la noción de implicatura, el concepto de inferencia ha puesto la necesidad de contextualizar las prácticas del lenguaje y de activar la competencia sociocultural, de modo que el estudiante pueda aprender lo que es relevante, lo que es importante para el estudiante. Decir un contexto dado a la cantidad de información que se debe proporcionar, así como desarrollar estrategias para acceder al no dicho, pero sí comunicado. Esto es a la implicatura. Aquí vamos a hablar sobre la pragmática disciplina. La pragmática disciplina lingüística, que se define como aquella que estudió en lengua en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. La pragmática es uno de los campos de estudios de la lengua que se ha desarrollado durante los últimos decenios del siglo XX. Del siglo XX es mucho. Precisamente por eso es una bastante conocida en una disciplina lingüística.
pero su campo de estudio también se dirige a otros ámbitos lingüísticos, pero cuya influencia a la comprensión es fundamental. Por ejemplo, un ejemplo de la pragmática disciplina lingüística sería: ¿me pasas el vinagre, por favor? O sea, esto no es tal una pregunta, sino es una forma corta de decir o pedirle a alguien que nos haga un favor. La pragmática influye sin duda en la forma de construir oraciones, por lo que los elementos pedirle a alguien que nos haga un favor. La pragmática influye sin duda en la forma de construir oraciones, por lo que los elementos extralingüísticos desempeñan un papel importante dentro del lingüístico. Esto es algo más o menos lo que vamos a ver en este tema de presuposiciones e implicaciones. Soy Hansel, de primero B del Cebates 4 y voy a exponer sobre las presuposiciones. Las preposiciones sobre la crisis no logra apagar la Navidad. Existe la crisis hay en todos lados. Existe la Navidad. La Navidad es una fiesta que festejan nuestra cultura, y la crisis no influye de manera negativa en la Navidad. Eso quiere decir que la crisis se encuentra también en la Navidad, como por ejemplo problemas familiares, y etcétera. Aunque la crisis no apague la Navidad, es algo presente, ya que el tiempo empleado es presente, logra, y además la noticia pertenece al periódico de hoy. Un sobreviviente sin recuerdos. Esto quiere decir, una de las preposiciones es de ha habido un accidente. Otra es el superviviente ha perdido la memoria tras el accidente. Entonces aquí nos habla que un superviviente lo que quiere decir antes estaba herido y que ha conseguido vivir después del accidente. Los obispos creen que el condón siempre se utiliza de contexto inmoral. Existen los obispos y existen los condones. Existe una cualidad de qué es la inmoralidad. Los obispos creen que los condones se usan en un contexto inmoral. La creencia de los obispos es algo actual, ya que el tiempo empleado es presente. Creen. Las preposiciones sobre los jóvenes pasan el triple tiempo con la tele y el ordenador que estudiando. Las preposiciones son: existen los jóvenes son personas y el tiempo existe la tele, existen los ordenadores, los jóvenes estudian, los jóvenes consumen la tele y los jóvenes usan el ordenador. Esto quiere decir que los jóvenes se dedican más tiempo a la tele y al ordenador que al estudio, que los jóvenes pasen el triple tiempo de la tele y con el ordenador es actor. Esto pasa muy seguido, pues ahorita en la actualidad se usa mucho el ordenador y la tele. Las preposiciones y las implicaturas pertenecen a la rama lingüística pragmática. La pragmática trata de analizar y averiguar y establecer los significados del discurso. Y decimos significados en plural porque estos pueden variar según sea la intención y la disposición de los actores de la comunicación. Hola, soy Luis Jerez de Santiago Saavedra y soy parte del equipo que le corresponde el tema de presuposiciones e implicaciones. Dentro de las implicaturas conversacionales existen generalizadas y particularizadas. Las implicaturas generalizadas
no dependen de un contexto específico de emisión. Ante un enunciado como Elena ha quedado esta noche con un hombre, inferimos que el hombre con el que ha quedado no es un conocido ni un familiar, pues en este caso se hubiera empleado para designarlo el nombre propio, ya sea Juan, Jaime o Alberto, o la relación de parentesco que los une, por ejemplo, su padre, su tío, su novio o su marido. De este modo, al emplear el nombre común, hombre, puede inferirse que ha quedado con un hombre con el que potencialmente puede llegar a establecer una relación sentimental. Este tipo de implicaturas surge de una asociación frecuente entre una expresión y los contextos posibles de su aparición. Las implicaturas particularizadas dependen de un contexto específico de emisión. En un diálogo como el siguiente, ¿qué te parece la novia de Juan? Como respuesta podríamos decir, es simpática. El interlocutor puede inferir, en ausencia de otras claves verbales, la entonación o no verbales, los gestos de que se ha acompañado que la única cualidad destacable de la novia es su simpatía. En realidad, entre ambos tipos de implicaturas hay solamente una diferencia de grado en cuanto a su dependencia del contexto. Estrechamente vinculado a la noción de implicatura, el concepto de inferencia ha supuesto la necesidad de contextualizar las prácticas de la lengua y de activar la competencia sociocultural, de modo que el estudiante pueda aprender lo que es relevante decir en un contexto dado o la cantidad de información que se debe proporcionar, así como desarrollar estrategias para acceder a lo no dicho pero sí comunicado, esto es, a la implicatura. Las presuposiciones pueden estar relacionadas con un valor veritativo, mientras que las implicaturas convencionales no están relacionadas con un valor veritativo. Un valor veritativo es una relación entre clases tal que uno o varios valores de verdad de una clase se asignan a un único valor de verdad de otra. Los argumentos y valores de esta función, por tanto, son sólo verdadero y falso. Las conectivas lógicas determinan funciones de verdad y se llaman por eso mismo veritativo funcionales. Las presuposiciones no se pueden anular del contexto sin que el hablante se contradiga y tampoco permiten ser suspendidas. Algunos ejemplos de implicaturas puede ser: Juan, ¿te ha pagado Juan el dinero que te debía? Ana, se le ha olvidado ir al banco. Las implicaciones que encontramos en esta conversación son: olvidarse de ir al banco impide devolver el dinero. Juan no le ha devuelto el dinero a María. Juan no le ha devuelto el dinero porque se le olvidó ir al banco. Las implicaturas se producen cuando el hablante obedece las máximas, cuando parece violarlas pero no las viola, cuando tiene que violar una para no violar otra a la que concede mayor importancia, y también cuando una viola máxima deliberada y abiertamente. Otro ejemplo de implicatura puede ser: se movilizó un equipo de búsqueda que fue el que encontró a la persona accidentada. ¿El hombre se encuentra ingresado? No, es que haya perdido la memoria completamente, sino que recuerda los acontecimientos que siguieron a su accidente de helicóptero. Algunas implicaturas en titulares de periódicos pueden ser: hay crisis económica en España, o también los españoles, a pesar de la crisis económica, no van a recortar en gastos en unas fechas tan señaladas como la Navidad. Implicaturas: algunos jóvenes llegarán a sacar peores notas por todo el tiempo que dedican al ocio en vez de estudiar. Los jóvenes pueden llegar a crearse adicciones al ordenador y la televisión. Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un punto importante dentro de la vida de los jóvenes. En conclusión, se entiende por implicatura una información que el emisor de un mensaje que trata de manifestar a su interlocutor sin expresarlo explícitamente. Este término fue acuñado por Herbert Paul Grace, un filósofo alemán. También podemos dar a entender que las implicaturas convencionales son aquellas que derivan directamente del significado de las palabras y no de factores situacionales, y que las implicaturas no convencionales se denominan implicaturas conversacionales, en las cuales se debe inferir o deducir la información.
Las implicaturas generalizadas no dependen de un contexto específico, mientras que las implicaturas particularizadas dependen de un contexto específico. Muchas gracias por escuchar la exposición del equipo que le tocó el tema de implicaturas y presuposiciones.